Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día quiero mostrarte algo más sobre los números complejos. Lo que ves acá es un binomio elevado a un exponente, que puede ser cualquier exponente. No interesa si fuera más grande. Igual es fácil de resolver. Lo que estás viendo es uno de los tipos de problemas que se acostumbra a tomar, donde acá está como base este binomio, el binomio uno más i. Puede venir eso, o a veces te pueden tomar con el binomio uno menos i. ¿Cómo se resuelve? Mira, para eso tú tienes que saber lo siguiente. Tienes que conocer uno más i elevado al cuadrado. Es un binomio al cuadrado, algo muy conocido. Para saber cuánto sale ahí, simplemente desarrollo el binomio al cuadrado. Cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Si es que no sabes bien esto, tienes que ver el video del binomio al cuadrado. Te voy a dejar en la descripción para que esté a tu alcance. Entonces, lo único que haces, operas esto y mira, esto que está acá, sabemos que vale menos 1. Finalmente acá va a salir menos 1. 1 y el menos 1 se eliminan y va a quedar solamente 2i. Entonces, eso es lo que tú tienes que aprenderte. Que el valor de esta expresión es 2i. Y de pasadita te doy el otro dato. Este dato, mira, este dato. Que 1 menos i al cuadrado, procediendo de manera similar, se va a demostrar que es menos 2i. Entonces, el ejercicio lo vas a hacer con el de acá. Y otros ejercicios posibles lo harás con el de allá. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, en el ejercicio que me han dado, vamos a hacer lo siguiente. Observa. Simplemente le vas a hacer esta jugada. Algo elemental de la ley de exponente. A propósito lo pones el binomio al cuadrado, el que hemos examinado recién, y lo pones elevado a la 13. Como tú puedes ver, según las leyes de exponente, estos dos se multiplican y da 1 más i elevado a la 26. Estoy tratando de llegar a esto. Y aquí al costado pones un 1 más i elevado a la 1. Si tú ves, si tú observas, aquí esto es igual que esto. Una cantidad elevada a la 26 por la misma elevado a la 1 te da esa cantidad elevado a la 27. Era esto. Quiere decir que es correcto lo que estoy haciendo. Estoy acomodando todo para poder resolver. Y sería así. Simplemente lo que haces acá, colocas el valor de esto que ya conocemos, que ya hemos hablado de él. ¿Eso cuánto vale? Vale 2i. Y entonces quedaría 2i a la 13 por 1 más i. Y ahora es más sencillo ya. Esto que está aquí lo vas a hacer de esta manera. Sale 2 a la 13. 2 a la 13
por i a la 13 por 1 más i. Así está quedando. Por supuesto, lo que está ahí todavía se puede reducir un poco más. Veamos a la derecha. Te voy a ser sincero. En esa parte que está ahí, el único problema es el de acá, i a la 13. ¿Y cómo se reduce i a la 13? Te lo había explicado en videos anteriores, que por supuesto sé que lo has mirado ya y lo sabes muy bien. No me vayas a mentir. Para reducir esto, simplemente el exponente se divide entre 4. Siempre se divide entre 4. Así sería la división. Y por lo tanto, era una regla práctica que simplemente, en vez de colocar el exponente 13, colocas el resto de esa división. Este de acá, este 1. Y eso simplemente vale i. Y con eso prácticamente está terminado el ejercicio. Lo único que hay que hacer, hay que reemplazar. En vez de i a la 13 pongo i y el otro al costado. Si gustas, multiplicas esto, o a veces se puede presentar así, porque ya está bien reducido. Vamos a operarlo, ¿ya? Este por este va a dar así, mira. Va a dar así. 1 por i me da i. Y finalmente i cuadrado, perdón, i por i me da i cuadrado. Así, despacio, ya despacio, para que no te asustes. Y finalmente, esto de acá tú sabes cuánto vale. Vale menos 1. Y eso va a quedar ahí. Menos 1. Así. Y eso es todo. Posiblemente así aparezca en alternativas, si es que te toman una prueba de ese tipo. Así se reduce esto. Ha sido un gusto haberte hecho navegar por el mundo de los números, que posiblemente es un escollo que vas a tener que salvar. Y con esto te lo vas a pasar fácil. Ha sido un placer estar contigo. No te olvides de suscribirte a mi canal. Me voy. ¡Chao!